Ok, pues bien, aquí estamos. Estamos con nuestro queridísimo, ahí yo le voy a decir bien emérito, bien ponderado, a mi cómplice también en algunos momentos, Rafael Pavón García. Rafa, cielos azules para ti y gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Buenos días, Ricardo y Mario, César y a todos los que nos acompañan y nos escuchan. Muchas gracias por invitarme. Aquí donde estoy en Bogotá, en un cielo azul gigante que siempre nos desea Ricardo. Yo esta mañana pensaba que esto ya es simbólico. Y muchas gracias por invitarme, de verdad. Pensé que no lo ibas a hacer, Ricardo, no, pero finalmente lo aceptaste. Y realmente pues creo que han sido muy exagerados con lo que han dicho respecto a mí. Yo tengo con Ricardo una vida casi paralela en el sentido de que somos de la misma generación. Los dos tuvimos polio. ¿Cómo es que dices tú que la recibimos? Que la somos, polio. yo que Sí, soy receptor de poliomelitos, sí. Lo cual habla muy de nuestra vejez. Porque por fortuna la polio es una enfermedad que ha ido desapareciendo, ¿sí? Y que realmente lo que fue una pandemia en los años 60 y 70, a finales de los años 50, 60, 70, gracias a las vacunas ha ido desapareciendo. Y yo creo que ese es un primer mensaje en estos momentos con la pandemia del coronavirus, donde tantas personas se resisten a la vacunación, de cómo a través de la vacunación se acabó una enfermedad que atacaba a la infancia. Es la llamada parálisis infantil, porque sus víctimas eran niños. Y fue un fenómeno muy extraño que no se comprendió cómo sucedía y que muy extrañamente le daba a personas adultas. Una de ellas fue el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que tuvo polio muy mayor él ya, y que gracias a eso él pudo generar muchas campañas sociales de lucha para llegar a la vacuna y para pues superar la polio como enfermedad que atacaba a la infancia. En ese sentido, pues nos hace viejitos, ¿cierto? Y a mucho pues, honor, ¿no? Pues sí, ya, bueno, digamos maduros, para que no sea una cosa deprimente. Pero sí es muy importante en el sentido en que fue una discapacidad que ataca a la infancia, ¿sí? Una maxivalía que se tenía que vivir desde pequeños, ¿sí? Rafa, ¿cómo fue ese momento? No, yo no me quiero detenerlo porque pues tú sabes cuál es la dinámica de Maxim y de estas charlas, pero sí, lo que sí me encantaría saber fue esa influencia, ¿cierto? De llega la polio a tu vida y en tu contexto familiar, ¿cómo se desarrolló en ese momento, como para entender un poco cuáles fueron las decisiones que se tomaron en familia y cómo esas decisiones iban a influir en tu vida a futuro? Yo creo que, Ricardo, que cuando la discapacidad, para llamarla de alguna manera, llega, porque pues es un término complejo, llega, no hay una posición previa, es un aprendizaje a lo largo de la vida. Y es algo que va evolucionando, tanto para las familias como para las personas que vivimos esta condición de maxivalía. No hay una actitud previa, es un acto sorpresivo, Sí, ¿cierto? sí, Y de claro. alguna manera es algo pues que nadie espera y que en nuestra sociedad se ve siempre pues como una tragedia, en el sentido en que es una cosa que le llega a uno y que supuestamente es un mal para la vida y que pues en mi caso en particular pues no es bueno hablar de uno mismo. Yo soy de una familia colombo-española, mi madre es española, yo nací en España y la polio a mí me dio en España. Y en un momento donde hubo una epidemia muy grande en España de polio, y muchas personas que estamos hoy cercanos a los 60 años, algunos más, otros menos, vivieron la polio de muchas maneras y fue un país muy afectado en particular. Hay una situación y es que de la discapacidad se habla muy poco en la infancia, ¿sí? Los padres se sienten, por una parte, con ciertas culpabilidades. No protegí suficientemente a mi hijo.
o hay tradiciones culturales que hacen que el padre sienta que algo hizo mal en algún momento, ¿cierto? Incluso hay personas con unas creencias pues Como el extrañas en mi castigo de opinión. Dios, ¿no? Sí, el Como el castigo castigo de de Dios. Dios, o algo hice yo mal, que mi hijo va a llevar esa carga, y de alguna manera siempre se ve como la carga. Entonces es un tema que no se habla en la infancia. A uno no, el papá no le dice usted es discapacitado, usted es maxiválido. No, eso no se habla, ¿cierto? Y una de las cosas bonitas que yo creo que es importante, y yo creo que Ricardo en lo que cuenta lo muestra, es que los niños no son conscientes de eso tampoco, los otros niños, Sí. ¿cierto? Digamos que hay un fenómeno doble, en mi opinión, y es que los niños son muy inclusivos y al mismo tiempo son muy crueles, ¿cierto? Ricardo habla cosas muy bonitas de sus muletas, Ay, que sí. las usaba de escopeta, pero también las usaba de arma contundente contra sus Cuando se lo compañeros montaban. No, y ay, cuando se la eso, montaban. sí, Ah, pero sí, una vez, ahora, una de 200, claro, pues. que no sé si así. Pero Lo que quiero decir es cierto, Rafa. o sea, los niños viven la cosa de una manera muy natural. Sí, Se reproducen muchos esquemas de los padres y una de las preguntas que tenemos que hacernos, creo yo, es en qué momento empieza la exclusión, la discriminación, eso es en qué clave. momento, en qué momento en nuestra cultura empieza a verse al otro como diferente y por lo tanto tenemos que segregarlo, separarlo, porque los niños aceptan la diferencia. Y estoy seguro que eso que tú cuentas, tus primos jugaban contigo como cualquier otro y aceptaban que normalmente tú usabas tu Porsche, tus muletas, y igual que otro saltaba o el otro se sentaba, era algo natural, ¿cierto? Ok. Bueno, Rafa, yo quiero aprovechar a Mario Andrés porque Mario Andrés ya dentro de unos minuticos él tiene un compromiso y vamos a quedar tú y yo aquí. Pero Mario, antes de que tú te vayas, dentro Sí. de esto que has escuchado, Rafael, y lo que hemos conversado antes y todo esto, ¿tienes algún cuestionamiento, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario al respecto para que no te me vayas sin haber compartido con Rafael, que me parece No, importante? pues Ricardo y Rafael, es que fíjate que Rafa nos corrobora. Vivimos desde, los papás vivimos de los miedos, ¿no? Entonces, si tú fuiste receptor de polio, como dice Ricardo, y ya Rafa también, entonces el miedo mío desde la creencia es que yo pequé y entonces es un karma o Dios me castigó y entonces eso se lo transmito a mi hijo. Y lo mismo estaba diciendo Rafa ahorita, los muchachos o son los mejores inquisidores o son los más benevolentes, pero esa es la vida. Hoy ya entonces hablan del bullying y hablan mejor dicho, tienen que proteger al niño. Y en nuestra época también existía la montada. Sencillo, eran montadores y no montadores, pero era parte como de esa socialización y pues yo creo que ninguno de nosotros estamos traumados, de que cuando tenías que utilizar tu muleta, pues la utilizabas como arma y cuando era para jugar, pero volvemos pienso Rafa, que es lo que resume, el mensaje que escucho es que es parte de la vida y hay que vivirla, ¿no? Y cuando se es niño, pues a veces la vida es cruel, pero también dependiendo de la interpretación del adulto, ¿no? Del resto, ustedes con polio pues eran niños, punto, y fueron felices hasta que culturalmente, perdón lo que voy a decir, lo jodieron, de alguna Porque manera, ¿no? fíjate que lo que estás diciendo es eso y mira que hay un concepto importante y yo no sé si Rafa te pasó a ti, pero yo sí concebía, yo me concebía como un niño feliz, pero también entra el cuestionamiento que dice Rafael, ¿en qué momento se suelta ese chip contradictorio, cierto? Y comienza la exclusión por algunas cosas y de pronto partes del cuestionamiento que tú estás diciendo. Rafa de pronto nos cuenta más adelante, pero sí sabemos, obviamente, que hemos recibido noticias de niños con discapacidad, niñas con discapacidad que han sido maltratados, abusados, Claro. ¿cierto? Y que se excede
pues en eso, ay, como él es, yo no voy a decir, ay, es que es vulnerable y yo lo voy a maltratar. No, por alguna razón hay un signo que se prenden unas alertas ahí que le dicen a aquellos que no entienden esta vaina, que son los abusadores, los acosadores y todo esto y nos hacen la vida cuadritos. Eso no es la centralidad de discusión, siempre estamos mostrando que eso es un hecho que se presenta en algunos contextos, ¿cierto? No es lo mismo, ojo, no es lo mismo un niño con discapacidad en el centro de Bogotá que un niño con discapacidad en medio de la Amazonía, ¿cierto? O también con la población indígena. Son culturas y la cultura también tiene una serie de cosas ahí. Pues Mario, a ti muchísimas gracias. No quiero abusar más de tu tiempo. Voy a Sé que seguir tienes un aquí muy compromiso. juicioso, los estoy siguiendo, voy a seguir, Rafa, escuchándote, tus palabras, todo el mensaje, y a Ricardo voy a seguir aquí escuchando lo que cacarear, los dejo, tengo un compromiso ahora, pero el próximo sábado estamos guapé y aquí sigo en la sombra como espectador. Ok, listo, mi querido Mario. Muchas Un gracias. Que lo mejor abrazo. es para Gracias, ti. Mario, buen día. Y quedo aquí con nuestro querido amigo Rafa. Rafa, hay algo que también a nosotros nos unen muchas cosas, Rafita. Ya ahorita continuamos con esto, pero vamos, yo sé que a su merced es aburridísimo hablar de su merced, yo estoy de acuerdo contigo, entonces, pero hermano, yo tengo que hacer varias preguntas ahí. Vea, quiero hacer una porque es que esto nos une también. Si este caballero, este mono con el mechón parado y con ese perrito se llama Tintín y él se llama Miru y tiene un grupo de amigos súper interesantes y esto nos une porque pues este es un personaje que a mí me marcó mucho. A mí me hicieron mi primera operación, mi primera cirugía a causa de la poliomielitis, por supuesto, a los 9 años de edad. Y cuando estaba en la recuperación, bueno, yo estaba con las dos piernas, porque me operaron las dos piernas, Rafa. Entonces yo estaba con las dos piernas rectas, enyesadas desde la punta del dedo hasta las caderas, quieta ahí como una momia durante 6 meses. Y mi mamá, muy querida ella, dijo, ¿cómo entretengo a este chino aquí? Yo tuve tutoría del colegio y me pusieron, me pusieron una tutora, una maestra para esos meses, que fueron 6 meses, para que no perdiera yo mi colegio. Pero había momentos en que yo, ¿qué hago con este niño? Pues mi mamá se encontró con el subsidio de la 63, con 24, se encontró un libro que le pareció curioso y se llamaba El Tesoro de Racamel Rojo, protagonizado por el periodista Tintín y su Y, acompañante Milú. y el Entonces, capitán Haddock. espere, porque es que el tesoro de Racamel Rojo está unido a otra historia que se llama El secreto del unicornio. Sí, Secreto del señor. unicornio, que es ahí cuando nace todo esto, para quienes no nos estén entendiendo esta locura, pues se los vamos a decir un autor belga que se llama Hergé, pues creó este personaje, pero no vamos a hablar de Hergé, vamos a hablar de qué ha significado para Rafael Pavón y para Ricardo. Yo tengo toda la colección aquí, toda la colección, y tengo uno que se llama, vean, a mí me encanta este. Venga, mira este libro. Eres tintintólogo. Eres tintinólogo y hace preguntas increíbles. Por ejemplo, mira donde lo abrí, el tesoro de Racamel Rojo, precisamente. Entonces hace preguntas como para hacer la prueba del examen, el Okay. examen de esto. Entonces, ¿qué pasó con Tintín y tú? ¿Cómo llega Tintín a tu vida? Pues Así mira, breve. Ricardo, yo creo, muy rápidamente lo digo, Sí, yo creo que nuestra, digamos, la idea es que la infancia son muy diversas, tenemos distintas infancias. Un poco lo que decía Mario, nosotros necesitamos que los niños tengan libertad de acción, pero también de protección. Los niños tienen que ser protegidos también. O sea, no podemos aceptar que simplemente el salvaje oeste con los niños. Y al mismo tiempo en que hay que soltar, yo creo, a los niños, hay que darles una protección, porque hay un riesgo, y etcétera. Pero bueno, digamos que para hablar de mí un poco, que es muy aburridor, como te decía, yo tuve una infancia feliz. igual. Realmente mi infancia fue muy importante para mí, en el sentido de vivir en un barrio de Bogotá, en el barrio de Niza, donde fui aceptado, adaptado, donde podía jugar con mis amigos y donde yo era un muchacho muy callejero. Yo solamente tengo un hermano y en cambio mi hermano era muy lector, una persona que se dedicaba a los libros. Y yo me la pasaba en la calle jugando con mis amigos, desde el fútbol, donde yo era el portero al que golpeaban la silla de ruedas, hasta los balonazos,
hasta las carreras con tapas de gaseosa invitando a la Vuelta a Colombia. Todo era en la calle, digamos. Yo Los viví mucho, carritos de barineras, ¿no? exacto, yo viví en la calle mucho tiempo. Y tuve también una de estas operaciones en que tú dices, a mí me la hicieron en la columna y estuve un año enyesado a los 12 años, ya entrando al bachillerato. Y de alguna manera, pues la primera semana que estuve en la cama, pues no había la televisión que hay hoy, pero empecé a aburrirme y aparecieron los libros en mi vida, ¿sí? Los libros como unos amigos y unos compañeros que acompañaban a ese niño que tuvo que salir de la calle, porque una de las cosas que sucede con los niños maxiválidos es el hecho de que son siempre pacientes, se ven como pacientes y el discapacitado se ve como enfermo. Sí. Y entonces la agenda, el diario vivir en la vida de un niño con esta condición implica ir al médico, implica ir a la terapia. Siempre hay la esperanza de que se va a rehabilitar, va a cambiar, va a hablar, va a ver, va a caminar. Y de alguna manera, en nuestra época sobre todo, ya no es tanto así, se entendía la rehabilitación como un proceso de ir en busca de la normalidad, ¿cierto? Entonces yo Rafa, fui muy rebelde toda la vida de eso, Ricardo. Sí. ¿Sí? Yo, ya que lo estás tocando, lo de Tintín simplemente era un pretexto precisamente para llegar a este tipo de puntos. Eso tú y yo lo sabemos, ¿cierto? Pero a mí sí me ocupa, Rafael, esto que tú estás diciendo, ¿cierto? La búsqueda de la normalidad. Y hoy en día todavía encuentro yo personas, Rafael, que hablan de normalización de la discapacidad. ¿Eso es correcto? ¿Es así la tendencia? ¿A eso le estamos apuntando también hoy en día? Pues es una aspiración que proviene, creo yo, de lo mismo que hablábamos antes. Digamos de que se asume la discapacidad como un accidente, una tragedia, entonces se trata de superarlo, ¿cierto? Porque tampoco vamos a decir que no existe la limitación. O sea, yo no puedo caminar. Sí, y eso convivimos pues, con... tiene, No, pues y tiene unas con la consecuencias. deficiencia, Hay una claro. el que no ve, no ve, y el que sí, aquí hay otras maneras de hacerlo. Pero entonces viene todo un proceso de búsqueda de la rehabilitación que tiene que ver con la concepción de la discapacidad como enfermedad. Y llega un momento en que uno dice, no, pues yo ya no estoy enfermo. Y por supuesto, tú y yo compartimos eso. Existían hospitales como el Franklin Delano Roosevelt, que todavía Sí. existe en Bogotá, Nuestra con casa. con unas paredes gigantescas, ¿cierto? Unos techos muy grandes, Sí. donde uno era, de alguna manera, entraba ya, venían las vacaciones y terminaba uno allá todo el día metido, con unas fisioterapeutas que eran muy fuertes y unos esfuerzos de que ya casi va a caminar y que puede usar la muleta y que puede dejar la silla. Y la infancia se pierde. Entonces, yo no soy padre de familia, mi infancia fue hace mucho tiempo, fui maestro muchos años, pero ya hace mucho no lo soy. Pero yo sí he hecho una pelea y creo que es importante por el derecho a la infancia. Los niños tienen todos el derecho a ser niños. Y hay que pelear por eso. Y a los niños con discapacidad se les quita ese derecho para pasar a ser pacientes. No sé si me explico, Ricardo. Sí, no. Y ahí pues no quisiera hacer un poco más de risa, pero este es un tema muy difícil y muy complicado. Sí. ¿Cómo le restituimos a los niños con discapacidad su derecho a ser niños antes que ser sujetos de atención médica? Por supuesto hay que atenderlos. Eso, precisamente de eso hablaba también Mario en alguno de sus comentarios, precisamente dejemos que los niños sean niños y sí, es un derecho, pero muchas veces coartamos eso. Yo quiero hacerte otra pregunta, mi querido Rafael, porque te decía, no es lo mismo hablar en costeñol que hablar en rolo. No sé si tú tienes una panorámica de qué está sucediendo en la ruralidad con nuestros niños con discapacidad,
porque pues nosotros como que vemos como modelos típicos, ¿no? Entonces nos enseñan como caballos cocheros, la educación inclusiva para los niños y vemos y nos imaginamos esos escenarios típicos, colegio en la mitad de la ciudad, con un sistema de transporte, con un colegio estructurado, con unas premisas, un megacolegio y todo eso. Pero ¿qué pasa en la provincia? ¿Qué pasa en el territorio, Rafael, hoy en día? Y tú que has permeado por esto de la educación inclusiva, ¿qué está sucediendo en este momento con nuestros niños en los territorios? Pues mira, yo creo que para que sepamos de qué estamos hablando un poco, es que un niño, cualquiera de nosotros, tiene pues una situación particular, especial. Entonces, la primera tendencia es decir, el niño que es especial requiere una atención especial, ¿cierto? Y durante mucho tiempo, los niños vivían su escolaridad en colegios especiales. A formas particulares de aprender, se suponía que se necesitaban formas especiales de enseñar. Y ahí viene, digamos, el primer campo de separación de los niños. Los niños con discapacidad van a instituciones de educación especial. Era lo que siempre se pensaba. Cuando decimos educación inclusiva, lo que estamos diciendo es la posibilidad de que los niños vayan a colegios con otros niños sin discapacidad. Y yo tuve esa fortuna. Esa fortuna Tuvimos. y ese caso, sí, esa fortuna y esa tortura también, porque no nos trataron con mucha consideración, ¿cierto? Entonces yo tuve no solamente una infancia feliz, sino una escuela feliz, un colegio feliz, y mis amigos del alma son gran parte de mis compañeros del colegio, y hemos mantenido una relación, y con ellos aprendí muchas cosas. Por supuesto, después he aprendido con otras personas, pero el hecho de poder, le agradezco a mis padres el poder tener una infancia y el tener una escolaridad. ¿Qué es lo que sucede? Que en Colombia estamos en un país lleno de inequidades, ¿cierto? No solamente entre lo urbano y lo rural, sino entre las distintas zonas del país. Entonces, en ese esfuerzo de llevar los niños a los colegios regulares, pues nos encontramos con que los sistemas educativos son inequitativos. Una cosa es en Antioquia, otra cosa es en el Chocó, las inequidades y la injusticia que tiene nuestro país. Pero estamos en un camino, estamos avanzando. Hay muchas dificultades, pero por supuesto hay muchas exclusiones todavía y mucha imposibilidad de que los niños vayan al colegio y mucha necesidad de avanzar en el conocimiento de los distintos tipos de discapacidad, porque es que nosotros somos personas con discapacidad física, pero cuando una persona tiene una discapacidad auditiva, tiene una persona que, un intérprete o una persona ciega, y sobre todo los niños que tienen discapacidad intelectual. Sí, intelectual. ¿Sí? ¿Qué tipo de necesidad tenemos? Y cómo somos capaces de ser flexibles. ¿Sí? Yo creo que la flexibilidad, nuestra incapacidad de ser flexibles es lo que nos lleva a la exclusión y a la discriminación, a exigirle a todos lo mismo. ¿Sí? Rafa, sí, nosotros tú y yo hemos compartido escenarios en diferentes ámbitos, a nivel distrital, a nivel, digamos que, de organizaciones como fundaciones, etcétera, pues no vamos a decir aquí los nombres realmente, pero hablemos de los milagros que hemos logrado hacer. Hablemos, porque es que San somos Ricardo, bueno, sí, Martín. y San Rafael, pues tú sí tienes un tocayo muy poderoso. Yo no tengo ningún tocayo santo poderoso, pero su merced sí lo tiene. Pero mira, no, al punto va esto, Rafael, tú eres una persona, es una persona que ha sido crítica también de todos estos procesos, porque digamos que eres como un salmón, ¿no? Nadando contracorriente también, pero generando un mensaje permanentemente. Eres ácido. Eres absolutamente ácido, crítico, con un humor muy fuerte también en ese sentido. Pero cuando yo te decía esos milagros,
digamos, yo sí quisiera saber y como contarle a la gente, porque es que la maxivalía es también para dejar ese testimonio. ¿Cuáles han sido esos milagros de la vida, cierto, que tú has tenido la posibilidad y la oportunidad de liderar? Porque yo sé que no te gusta hablar de ti, pero qué pena contigo, yo lo tengo que hacer. No hay nada que hacer porque es que su merced es protagonista, Rafael, su merced no es una persona que está detrás de bambalinas, sino que tú actúas, tú eres un actuante, tú eres un queriente conviviente precisamente de la inclusión de las personas con discapacidad y sobre todo de la infancia y la adolescencia. Entonces sí quisiera de pronto que le dieras a conocer a las personas de que nosotros sí somos, o sea, somos capaces en nuestra discapacidad de hacer transformaciones en el mundo. Entonces sí quisiera que algo que te enorgullezca, algo que te sientas orgulloso de eso que has hecho, ¿qué fue? ¿O qué es? Porque a lo mejor lo estás haciendo y continúas haciéndolo. Pues de verdad es difícil, no lo digo por falsa modestia. Yo lo sé, Es Rafa, pero difícil, es yo te difícil meto en un encontrar. problema. Yo te meto Pero en un mira, Ricardo, problema. yo creo que lo primero que necesitamos las personas maxiválidas es tener un sentido de autocrítica con nosotros mismos. Muy bien. ¿Sí? Uno. Tener la capacidad de reírnos de nosotros y no sentirnos los protagonistas. Y yo creo que gran parte de nuestros esfuerzos en este tema es enseñar y vivir que nosotros somos, no somos tan especiales tampoco y que tenemos que vivir las mismas exigencias de los Sí. demás y tener esa posibilidad. Eso yo lo explico con una historia que puede sonar un poco cruel, pero que para mí fue una experiencia en la vida. Yo estudié en un colegio que se llama el Colegio Refus en Bogotá, que tenía un director muy particular. Mesía Yangro, que ya murió hace 6 años o 7 años. Y Mesía Yangro tuvo, digamos, uno de los primeros colegios que se llamarían hoy inclusivos. Él aceptaba muchos niños con discapacidad y yo tuve varios compañeros con discapacidad. Y de alguna manera un día X o Y, yo estaba muy triste porque una chica no me estaba poniendo atención. Tenía una enamorada, habíamos ido a una fiesta y las limitaciones son esos. En nuestra cultura los adolescentes empezamos a enamorarlos a partir del baile. Yo no sé si para ti eso fue un punto difícil. No, yo ¿Sí? lo hago, lo hice. Bueno, muy bien. Yo no podía bailar, me parecía Sí. absurdo bailar con la silla. Siempre en las fiestas venía una señora y lo empujaba a uno y lo ponía en la cabeza del trencito. Yo odiaba eso. Había como 2 tipos de mamás en las fiestas, ¿no? De la adolescencia. Una que lo parqueaba a uno en un sitio, que tengo el puesto, y lo parqueaban a uno ahí de una vez, movían en una silla en la sala, y otras que eran las mamás integradoras, que son desesperantes, que lo ponían a uno. Pero bueno, uno compensa esas cosas a punta de chacha. El hecho es que yo estaba muy triste ese día, muy llevado, y el rector, que era francés, me dijo, ¿y usted qué le pasa a mi chinito? Y yo, no, Messi, yo no puedo bailar, yo nunca me voy a casar. Y él me enseñó con los hechos. Me cogió, llamó a su conductor, me subió en una camioneta, estoy hablando hace 50 años, me llevó a lo que hoy es la zona del Rincón de Subo, donde vivía una señora que trabajaba en la cafetería del colegio y tenía un hijo con discapacidad. En unas condiciones, pues, espástico, abandonado, llevado en la cama, sin oportunidades. Y simplemente me dijo, venga, le voy a presentar a una persona. Y fue suficiente. Fuimos, lo saludamos y nos devolvimos al colegio. ¿Sí? Siempre estar conscientes de que hay circunstancias que son distintas y que hay siempre, si lo llaman, debo decirlo, alguien que está peor que uno o que tiene unas circunstancias distintas que uno y que uno no es el centro del universo. Y yo creo que eso sí me siento orgulloso de enseñarle antes que a los maestros, a los niños y a las personas que están con discapacidad y a las familias. Romper ese centro del mundo. Siempre hay que mirar hacia otras partes y ver que de eso sí me siento yo muy orgulloso, Ricardo, digamos.
de ser muy consciente de las circunstancias en las que se da la educación y la infancia en Colombia, que son tan complejas. Pues mi Rafa, creo que lo logré. Creo que lo logré para que hablara sumerse un poquito de usted mismo, pero bueno, no, pero maravilloso. Rafa, ¿qué te choca en la vida? ¿Qué te choca? ¿Qué te saca de chiros? Realmente, yo sé que aquí lo has perfilado, pero eso que dice, jue madre, perdón la expresión ante la audiencia, pero aquí lo hacemos muy natural, muy a lo Rigoberto Urán. Y dice, ¿qué te saca la piedra, mi hermano? ¿Qué te saca la Pues piedra? mire, a mí me saca la piedra mucho en la vida el prejuicio, ¿cierto? El presuponer las cosas antes de dejar que la gente tenga la oportunidad. Y en el caso de la educación, eso sí que es importante, Ricardo, romper ese prejuicio. Es que como es chueco no puede, es que cómo le voy a enseñar, ¿sí? Ni siquiera ensayar, eso a mí me saca de quicio siempre, el negarse la oportunidad de errar y de equivocarse, pero de intentarlo, ¿sí? Y yo creo que a mí eso sí me parece terrible, que aceptemos como una especie de destino trágico, ¿sí? Sí. Que impide que la gente pueda hacer cosas. Y en el caso de la educación, eso sí es fundamental. Ese es el mensaje para mis compañeros maestros. Yo soy un admirador de los maestros, me siento un maestro de escuela, pues, de educación básica, de pelados. Esa ha sido mi vocación y mi pasión en la vida, antes que el consultor o cualquiera de esas labores que hace uno burocráticas. El aula, ¿sí? Y el aula es un laboratorio. Y todos los niños tienen sus condiciones de maxiválidos. Unos son unos genios que lo superan a uno todo el tiempo y otros necesitan unas adecuaciones y unas adaptaciones. Y no solamente el que tiene el pelo chuto o el que camina cojito, sino esos prejuicios creo que son fatales y impiden que se viva la infancia. Y lo bonito de los niños es que los niños no tienen ese prejuicio, ¿cierto? Aceptan de alguna manera la cosa. Pero nosotros empezamos a incomprender al otro, etc. Lo otro que yo creo que es importante es reconocer, y no te hable tanto, digamos que el mensaje en la infancia no es con discursos, es con vivencias, es con ejemplos, es con acciones, ¿cierto? Y al maestro, por ejemplo, reconocerle que él lo hace todo el tiempo, pero él le pone un apellido. Los maestros le enseñan a los niños a leer con distintas circunstancias. Pero si yo le traigo uno que es de una de manada particular, pues no puede. Y termino con este ejemplo, Ricardo. Yo trabajé un tiempo cuando empezó el nuevo Código de Infancia y Adolescencia, con el cambio del régimen penal para los menores en conflicto con la ley. Es decir, los menores delincuentes que se llamaban antes, muchachos de 14, 12, 11, 8 años, que cometen delitos. Sí. Y hubo un cambio en el año 90 y algo, casi 2000, en la legislación que hizo que se hiciera de la cárcel para los menores un acaso muy excepcional. O sea, la idea es darle oportunidad a los menores que cometen delitos. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Pero siempre tener en la mente que un chico que comete un error o que comete un delito, antes que castigarlo hay que darle una oportunidad. Y lo obligan a que así estén en centros de, digamos, de detención, de reclusión, vayan al colegio. Y yo trabajé en ese esfuerzo de llevarlos al colegio. Entonces los llevábamos, íbamos donde los rectores y de los profesores y le decíamos, vamos a traerle a Pepito que hubo conflicto con la ley. No se puede, horrible, olvídese, no se le puede enseñar. Una manzana podrida daña el bulto, todas estas lógicas, ¿cierto? Y una compañera muy sabia un día dijo, no le digamos a nadie a nada, llevémoslo como un simple niño. Y milagro, funcionaba.
¿Me entiendes? Entonces, Claro, el hecho de ponerle el apellido, menor delincuente, menor discapacitado, menor desplazado, ya genera unas cantidad de condiciones que hace que el maestro o la escuela o la sociedad o las familias reaccionen frente a... Y eso nos pasa a todos en la vida. Tú conoces a un niño que se llama Pepito y un día roba o consume droga o sí, comete alguna cosa y ya deja de ser esa persona para volverse en el caso de un fenómeno social negativo. cierto. Esto es Eso lo cierto, valoro Rafa. yo. Sí, porque es que, mira, yo te digo también que es que hay una serie de dinámicas en los escenarios de convivencia que nosotros estamos tratando de formar precisamente en esta nueva visión, porque Colombia ha entrado en una, digamos que en una ola diferente a partir pues de estos esfuerzos de la sociedad civil, de la misma población con discapacidad, el Estado somos todos, pero también ha habido un aumento de conciencia por parte del gobierno, de las instituciones, de poder crear unos entornos amigables para la inclusión, para la infancia y para la adolescencia. Ya vamos a ir cerrando, Rafa, pero antes de hacer otra pregunta personal que yo sé que no te gusta, pero que la vamos a hacer. ¿Cómo ves esta evolución, Rafael? Tú has sido también protagonista de esto. Tenemos un marco normativo también que nos impulsa y nos recomienda y nos obliga, de cierta manera, a generar precisamente esa educación regular para todos en igualdad de condiciones, respetando la singularidad y ese ser único que es cada ser humano y sobre todo un chico o una chica con discapacidad. ¿Cómo estamos en este momento en Colombia, precisamente en este proceso? Pues mira, Ricardo, te confieso que esto es duro en el sentido en que uno todas las mañanas se levanta con pesimismo y con optimismo al tiempo. ¿Sí? Estamos en una situación de un vaso a medio llenar y uno lo puede ver medio vacío o medio lleno. Yo sí recuerdo lo que pasaba hace 20 años y, por ejemplo, en cosas en las que tú eres experto, nosotros nos quejamos de que el Transmilenio, el transporte, la accesibilidad está en la olla, pero hemos avanzado a lo que era la situación. No hace 100 años, estoy hablando hace 10, Sí, 15 es cierto. años. Mm, Con la infancia pasa lo mismo en Colombia, ¿cierto? Hemos avanzado muy fuertemente, pero seguimos teniendo muchísimas violaciones de los derechos de los niños, situaciones inaceptables, niños maltratados, niños no protegidos, derechos no cumplidos. Y si bien todos somos el Estado, como tú dices, hay unas responsabilidades gubernamentales que se tienen que cumplir, ¿cierto? Y hay muchas familias que no tienen acceso, que no se cumple la ley como se tiene. Y entonces uno todos los días dice en qué nos estamos equivocando, qué es lo que nos falta. Tenemos una legislación robusta, pero eso es como cuando uno está enamorado. ¿Sí? Por la mañana muchas veces dice uno, no, ya abandoné este romance, hasta aquí llegué, y por la tarde está completamente encantado otra vez con la situación. Y cuando se da cuenta lleva como yo, y tú también en eso, otra sí, cosa que compartimos, más de 30 años casados, para no decir cuántos, ¿cierto? Pero esa es una cosa que es difícil en nuestro país, porque hacer un balance es complicado, ¿cierto? Porque al mismo tiempo que aparece el gran éxito, la experiencia y la práctica que lo deja uno con la boca abierta, los cambios en las familias, sigue existiendo en Colombia el niño amarrado a la cama, sigue existiendo en la escuela que no da el cupo, sigue existiendo ese tipo de cosas y sobre todo sigue habiendo muchos niños infelices, abandonados y excluidos y yo creo que eso nos debe doler, no solamente por cuestiones de discapacidad, sino por otros tipos de motivos. Hace poco yo hablaba con alguien, tú te debes acordar, estamos cerrando, Ricardo, lo que era el fenómeno del gamín. Ya las personas, hice un experimento hace poco,
preguntarle a las personas, ¿usted sabe qué es un gamín? Y ya mucha gente no sabe lo que era un gamín, que era el niño en la calle, ¿sí? Tal cual. Yo que sé, el niño que vivía en la calle. Pues en Bogotá eso prácticamente ha finalizado. Por supuesto, hay niños que consumen droga, hay niños abandonados y tal, pero por lo menos hay una reacción del Estado, de la Secretaría de Bienestar o algo. Entonces, decir si hemos avanzado no es difícil, porque nos aparece, pero yo creo que, ahí sí hablando personalmente, es ser terco, insistir en que es posible, no dejar que se bote la toalla en esos momentos y de alguna manera aceptar que vivimos en una circunstancia particular. Voy a hablar de mí mismo, si tú me permites un minuto. Pero por ¿No? supuesto, eso es lo que quiero. En ese sentido de yo ser un niño que fui privilegiado, que tuve una familia que bien o mal me protegió, me amó, un hermano que me ayudó, que fue mi amigo, he tenido un matrimonio muy feliz, ¿sí? Pero siempre he sido consciente de que hay una circunstancia y una limitación. Yo invito a las personas a que acepten sus limitaciones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no podemos salir a la calle o llega una en que uno ya no hace ciertas cosas. Aceptar las circunstancias son importantes y aprender a disfrutar lo que uno puede en cada circunstancia y en cada ratico, ¿sí? Yo fui educado con un punto que era un delito. En mi colegio era un delito aburrirse, ¿sí? Aburrirse es de los imbéciles, decía el señor, ¿sí? Y si un niño se aburría, el niño podía robar, matar, hacer lo que fuera. Pero aburrirse, olvídese, ¿cierto? Y yo creo que eso nos pasa con esta circunstancia tan difícil que hemos vivido en los últimos años, en los últimos meses, con el virus, etcétera, donde todos hemos sido un poco maxiválidos. Se nos ha puesto una circunstancia Claro que sí. que nos cambia, ¿cierto? Y está en nuestro corazón y en nuestra capacidad de crear desde la limitación esa posibilidad de ser otros en el mundo, no dejarnos llevar por las circunstancias. De eso sí me siento yo muy orgulloso. Pues Rafa, mira, preguntémosle a César. César, espero que no te haya tomado yo fuera de base. César, ¿estás por Que aquí? no lo hayamos dormido, por lo menos. No, la verdad, Ricardo, Rafael, qué mensaje tan bello. Ayer precisamente en una conversación que tuve hablando de los adolescentes de hoy, creo que hoy es un programa para que los papás que tienen adolescentes, niños, deben escucharlo. Porque es que finalmente estamos viviendo, hoy les dicen la generación de cristal, yo no sabía que les decían así, y odio las etiquetas, yo creo que uno no puede etiquetar a nadie, porque cada uno es un ser único, individual e irrepetible, y creo que esas etiquetas no van. Pero hubo algo que ustedes nombraron y lo definieron muy bello, es el tema de la empatía, creo que fue Mario, no sé si fueron, no recuerdo ahorita, pero el tema de la empatía, cómo yo me conecto con el mundo, con las personas. Y creo que estos muchachos que andan, lamentablemente de pronto no son todos, pero andan aislados porque se aíslan en su celular y no están siendo empáticos con el mundo que los rodea. Creo que este es un mensaje, de verdad, Ricardo, y me permiten que me alargue un poquito. Me siento muy orgulloso de hacer Maxim en Ecoradio. Gracias, Ricardo. Gracias, Rafael, porque esto debe resonar. Yo creo que tenemos que aprender de las personas que les ha tocado superar eso que aparentemente parece insuperable. Me preguntaba Claudia en Facebook, nos preguntaba Claudia en Facebook, Ricardo, ¿cuál fue con la primera persona que bailaste? Y Rafael, ¿a quién me enamoraste primero? Eso es un reto muy macho. Mira que el tema del baile, yo era pésimo bailando y ustedes, para bailar ustedes, eso es un reto máximo. Entonces es una historia que fíjense en la dimensión de esto. Muchas gracias.
A ti, César, pues sí. No, yo sí les digo, y yo lo digo honestamente, pues yo, la primera persona que bailé yo oficialmente fue con una amiga del barrio, ella se llama Alexandra Garzón, y ojalá me esté escuchando, porque pues también están aquí conectados, le decíamos la egipcia, después les voy a decir por qué, pero eso fue para retar a una novia que yo tenía, Rafael, que no quiso bailar conmigo ese día, le dio oso. Le dio oso bailar conmigo, yo me estaba movilizando en muletas y le dije a mi amiga, venga, le damos una lección a esta cagona, perdón la expresión, pero es que se sacaba la piedra. Y así fue. Entonces le dije a mi amiga, Claro. camine, y caminé, azotamos baldosa delante de mi supuesta novia y le dimos una lección, pues esa fue la primera vez. Entonces, no sé si quieres hacer algún comentario de lo que hizo, preguntó César, y pues nos fuimos para el cierre, mi querido Rafa. No, pues César, yo trabajé muchos años con adolescentes como maestro y fui un adolescente duro también. Y yo creo que hay que desmitificar esa idea de que es que esta generación, a mi generación le decían también que era aislada, a nosotros por el rock, por el pelo largo, por los libros, pero siempre la generación anterior desconfía de la siguiente, Cierto, eso es ¿sí? ciertísimo, sí. Siempre, y si uno se pone a leer historia desde la antigüedad, sucede lo mismo. Entonces, no es que esta generación sea de una manera, no es como nosotros, tiene sus propios códigos y sus propias importancias. Y cuando el muchacho está en el celular, no es que esté necesariamente aislado, a lo mejor está explorando otro mundo, etcétera, pero bueno. Y yo creo que hay una cosa que también es importante, y en el caso de Ricardo, mucho más que en el mío, que llega un momento en que uno es tan guapo que las chicas están dispuestas a bailar de otras formas con uno. Ay, sí. Y realmente hay que eliminar las barreras. Yo creo que las barreras se las pone uno mismo en su propio corazón y en su propia mente. Ok. Y bailar no es sino un símbolo de una situación que es Ay, límite. ya, y Rafa, y es que hay Yo, tantas yo, formas yo, yo tuve distintas de la, bailar. claro, por ejemplo, yo tuve la suerte de ir a los sitios más extraordinarios del mundo para una persona en silla de ruedas, gracias a la tenacidad de mi esposa, de mis padres, visitar sitios lejanos en el África, en otros sitios. Y ahora no puedo salir, ¿cierto? Sí. Por mi condición de respiratoria, pues tengo tracheostomía. Me toca estar en casa. Yo asumo esto como una tragedia o como otra forma de experiencia que no me hace ver lo que vivía antes como un mundo perdido, sino como otra manera de verlo. Entonces, esa sensación de que uno está perdiendo, yo creo que hay que superarla y que ser maxiválido es crear posibilidades de vida en circunstancias diversas. Rafa, tú no sé si te estás viendo, pero hay un rayo de sol que cae encima tuyo. Es El cielo azul. sí, no, hay un rayo de luz impresionante. Parece como, no, ¿verdad? San Rafael. El cielo Pero iluminado. sí, No, no, Rafa, no, 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 me no, no es encanta. nada. Mira, No, no, está no. arriba, no Sí, sé es si pueden ver. precioso, pero es Sí, precioso porque, estoy en una marquesina aquí que tengo en la casa. no, muy lindo. Es un Bueno, espacio muy bonito. Muchas gracias por invitarme. Rafita. No, mira, Rafa, como escuadraste la pantalla, bájala un poquito porque me quedaste con mucho, eso, Ya. perfecto. Rafa, a ti muchas, pero muchas gracias. Esto es un espacio, yo siempre me divierto contigo, aprendo muchísimo de ti, Rafael, y tú lo sabes, te lo dije desde el principio cuando comenzamos a trabajar, nos conocíamos desde antes, pero cuando trabajamos con el distrito compartimos momentos chéveres y yo siempre aprendo de ti en los escenarios que te he escuchado, siempre aprendo no ser el experto pues en estos procesos. Soy académico, sí, porque la academia a mí me ha encantado, que académico universitario desde hace mucho tiempo y créeme que he Y apropiado ñoño mucho desde chiquito. y ñoño chiquito, Sí, pero no nerdo, nerdo no. sí, No, no, total, pero bueno. nerdo no. Medio ñoñito sí, porque me gustaba hacer las cosas bien, porque y tú y yo sabemos que parte de ese concepto de maxivalidad, además de aceptar nuestra condición como tal, y algo que dijiste muy importante, Rafael, y con esto vamos sintetizando, también ese poder de autocrítica, tú lo dijiste.
precisamente de las personas con discapacidad, de su entorno, ser autocríticos para poder identificar esas opciones, porque Mario lo decía, este mundo está lleno de elecciones, es el poder de decisión que te dice a ti, o me quedo aquí encerrado sin hacer un carajo y que me hagan todo, o realmente voy a hacer una autogestión de mi proyecto de vida, voy a tomar las riendas de mi vida, mi control y en apoyo con esa familia hermosa, con esa esposa que tienes, con esas oportunidades que tuviste que han sido mermadas por pandemia, por tu condición, también porque sabemos que tienes una condición de salud que hay que tenerle mucho cuidado, por supuesto, pero creo que la maxivalía está evidente en ti también y también eres un pensador. Yo sé que, y yo lo puse precisamente en la ficha promocional, decíamos un terco maxiválido, ¿cierto? Que vive su día un día a la vez, con hechos y sin cháchara. Y creo que eso es un Rafael Pavón García, una persona, ¿cierto? Que está aportando desde su ser, desde su sentir, desde su pensar y desde su actuar a una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad también igualitaria en ese sentido, porque estamos hablando de procesos de formación, que es el tema que nos reúne también hoy en tu hacer, no en tu ser, que yo sé que la cháchara pues ahí no tiene mucho significado el día de hoy, pero ya finalmente, Rafita, a ti. Un agradecimiento y su merced me estaba diciendo que cómo así que yo no había pensado en ti, yo te tenía planillado, mi Bueno, Rafa ahí querido, seguimos porque hablando y entonces ahí seguiremos hablando, pero sí vamos a despedirnos y siempre nos despedimos de esta manera, como te lo comenté en alguna oportunidad, diciendo yo soy Ricardo Becerra Sáenz y yo soy Maxi Válido. Despide tú el programa, Rafael Pavón García. Ok, muchas gracias Ricardo y César. Los felicito por esta iniciativa. Yo soy Rafael Pavón y soy Maxi Válido y los invito a que todos seamos Maxi Válidos en este mundo que necesita tantos cambios en un país como el nuestro, tan necesitado de grandes transformaciones y de más equidad, más justicia y de igualdad de oportunidades. Un abrazo, Ricardo, gracias. Gracias a ti, gracias Rafael, gracias a César, al equipo y gracias a ti que nos estás escuchando y nos estás viendo a través de Maxime, en nuestra fanpage en Maxi Válidos y compañía en Facebook y en Ecoradio en YouTube. Una misión, tienes una misión. Esto que acabas de escuchar, que acabas de recibir por parte de Mario, de Rafael y de Ricardo, cacaréalo, muéstraselo a tu familia, compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo, con tu comunidad. Esto no se puede quedar simplemente en una publicación de un video en Facebook o en YouTube. Aprovéchalo, comunícalo y cacaréalo. Cielos azules para ti y nos vemos dentro de 8 días en una nueva emisión, nuestra 10ª emisión de Maxim, el Magazine Maxi Válido. Lo máximo.